Estás en Sentimientos a Flor de Piel. Aquí cada historia es un viaje profundo al alma. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Porque sentir es lo que nos hace humanos. Y al final, todo se trata del amor. Camille tenía solo 19 años. Era virgen, soñadora y llena de vida. Pero en una tarde silenciosa, escuchó de boca de su propia madre una sentencia que lo cambiaría todo. Es la única forma de salvar a nuestra familia. Sin elección, fue vendida como esposa a un jeque billonario de 75 años. El contrato era legal, la dote millonaria y la promesa cruel. Tendría que consumar el matrimonio en la noche de bodas. Pero lo que ocurrió esa noche, nadie jamás pudo explicar. El jeque nunca volvió a hablar. Y Camille, que llegó al palacio como una mercancía, terminó saliendo de allí de una manera inesperada, siendo la joven más rica de todo Marruecos. Solo que eso fue solo el comienzo. Camille creció entre viñedos en el sur de Francia, hija de una familia tradicional que durante décadas producía los vinos más respetados de la región. Era discreta, estudiosa, siempre con un libro en las manos y los pies descalzos entre las vides. Soñaba con viajar, estudiar música, encontrar el amor en los pasillos de una universidad extranjera. Pero todo eso se vino abajo el día en que el contador de la familia llamó a la puerta con los ojos angustiados y los papeles de la quiebra en las manos. El padre, demasiado orgulloso para pedir ayuda. La madre, demasiado desesperada para ver sufrir a su hija. Fue ella quien trajo la propuesta, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. Hay una forma, pero tienes que confiar en nosotros. Camille pensó que era una exageración, un plan temporal, hasta que el nombre apareció sobre la mesa. Khalid ibn Rashad, un jeque de 75 años, viudo, billonario, interesado en una esposa joven, virgen y de linaje europeo. El contrato era legítimo, intermediado por diplomáticos, sellado por abogados. Todo parecía limpio en el papel, pero demasiado sucio en el corazón de Camille. Intentó huir, resistió, suplicó, pero la bodega era la herencia de generaciones. Y, según sus padres, entregar el cuerpo por un tiempo era un precio menor que perderlo todo. Es viejo. Tal vez ni te toque, decían, intentando suavizar el peso de la decisión. Camille no dijo que sí, pero tampoco tuvo la oportunidad de decir que no. Al final de la semana, embarcó sola en un vuelo privado hacia Rabat, con el pasaporte en una mano y un contrato doblado en la otra. Dentro del sobre, una nueva identidad, esposa de Khalid, propiedad del desierto, silencio garantizado. No sabía si iba a salvar a su familia o a enterrarse a sí misma. Afuera de la ventana del avión, el sol doraba las nubes como si nada estuviera mal. Pero por dentro, Camille cargaba el peso de una mujer marcada, no por elecciones, sino por renuncia. El auto negro que la recogió en el aeropuerto era blindado, silencioso, con vidrios polarizados y asientos de cuero que olían a poder. El conductor no dijo una sola palabra, solo le entregó una carpeta con instrucciones, horarios y normas de conducta. Camille hojeaba los papeles como quien sostiene cadenas invisibles. Todo era tan pulido que parecía una trampa hecha de oro. Al llegar al palacio, fue recibida por sirvientas vestidas con túnicas blancas, cabellos cubiertos y sonrisas ensayadas. Se inclinaron ante ella como si estuvieran frente a una princesa. Pero Camille no se sentía noble, se sentía prisionera. Cada detalle era deslumbrante. Alfombras persas, enormes lámparas, fuentes con mosaicos de piedras preciosas. Pero nada allí transmitía calor humano. Era como si la belleza estuviera allí solo para ocultar la ausencia de alma. En el cuarto reservado para ella, una cama gigantesca ocupaba el centro del espacio. Cortinas pesadas bloqueaban la luz natural.
Había espejos dorados, perfumes importados, joyas sobre el tocador y un camisón de seda colgado en la puerta del armario. «Hoy es tu día», dijo una de las asistentes con dulzura forzada. Camille solo asintió, tratando de controlar las manos temblorosas. Esa noche, el silencio del ala femenina del palacio solo fue interrumpido por el sonido de sus pasos sobre el mármol frío. Cada taconeo era un recordatorio. No estaba allí para ser amada, sino para ser poseída. La ceremonia sería íntima, sin invitados. Solo ella y Khalid, un contrato y un destino que nadie se atrevía a cuestionar. Horas antes de la ceremonia, mientras miraba su reflejo en el espejo, Camille no se reconoció. El vestido blanco, el collar de perlas, el peinado perfecto, todo parecía parte de un personaje, pero dentro de ella solo había una niña asustada. Una niña que aprendería esa noche que existen palacios más fríos que las prisiones. La ceremonia tuvo lugar en un salón dorado, iluminado por candelabros de cristal y custodiado por hombres con túnicas negras. Camille entró sola, sin padre, sin testigos, sin amor. El sonido de las flautas resonaba en el ambiente como una advertencia. Allí no había espacio para sentimientos. Solo tradición, poder y una novia a la que nadie le preguntó si quería estar allí. En el centro del salón, Khalid ibn Rashad la esperaba en silencio. Su rostro, marcado por el tiempo, mostraba arrugas profundas, pero sus ojos, esos aún tenían brillo, un brillo que no era de ternura, sino de posesión. La observó de arriba abajo como quien evalúa un cuadro valioso. Cuando ella se acercó, él sonrió y dijo en francés: «Eres aún más hermosa de lo que me prometieron». Las palabras eran suaves, pero el efecto fue cortante. Camille tragó en seco y respondió solo con un gesto como le habían enseñado. La ceremonia fue rápida: intercambio de anillos, firma de documentos, una bendición en árabe y francés. Al terminar, él se inclinó, besó su mano y susurró: «Hoy serás mía». Ella se congeló. En ese instante, el miedo se hizo real. De vuelta en el cuarto, Camille fue dejada sola con la orden de esperar. El camisón ya estaba sobre la cama, la habitación iluminada apenas por lámparas bajas y velas aromáticas. Parecía un escenario preparado para un ritual. Y lo era. Pero no el tipo de ritual que ella soñaba de niña. Aquello no era una luna de miel. Era una ceremonia de sumisión. Sentada al borde de la cama, con los pies helados y el corazón acelerado, Camille entendió algo. No había escapatoria. Podía gritar, resistirse, suplicar, pero nadie vendría, porque allí ella era solo un contrato, y los contratos no lloran. El sonido de la manija girando resonó como un disparo en el silencio de la habitación. Camille no respiró. Paralizada, sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Khalid entró despacio, vestido con ropas oscuras y un perfume fuerte que impregnaba el ambiente. Cerró la puerta con lentitud y caminó hacia ella, sin decir una palabra. La tensión entre los dos era como un hilo estirado al límite, a punto de romperse. Se detuvo frente a la cama, observándola como quien examina una propiedad recién adquirida. «Estás hermosa», dijo con tono grave, casi amable, pero Camille no respondió. Las manos le temblaban sobre la tela del camisón. El miedo era tan intenso que dolía en los huesos. Khalid se inclinó, rozó sus dedos por el rostro de ella y ordenó en voz baja: «Quítate la ropa». Ella obedeció en silencio. Su cuerpo, expuesto, temblaba, pero no retrocedió. «Recuéstate». Su voz no gritaba. Era peor. Era firme, innegociable. Camille se recostó de lado con los ojos fijos en la pared, tratando de irse mentalmente de allí. La respiración de él se volvía más pesada, los pasos más cercanos, hasta que el colchón se hundió. Se subió sobre ella despacio como una sombra. «Va a doler»,
murmuró, pero fuiste hecha para esto. La lágrima de ella cayó sin sonido, resbalando por su rostro inmóvil. Pero entonces algo ocurrió. El cuerpo de él se paralizó, la respiración falló. Por un segundo, Camille pensó que era otra amenaza, pero no lo era. Khalid se detuvo por completo, los ojos giraron lentamente y su cuerpo colapsó sobre ella como un peso muerto. Ella gritó, intentó empujarlo, pero era demasiado pesado. Las sirvientas entraron corriendo, los guardias vinieron detrás, y la habitación se volvió un caos. Horas después, el diagnóstico fue anunciado. Khalid había sufrido un ACV fulminante, antes incluso de consumar el matrimonio. Cayó en coma irreversible esa misma noche. Y Camille, tendida bajo un cuerpo que nunca deseó, se encontró en el centro de un misterio que el mundo jamás lograría explicar. Camille fue retirada de la habitación, aún en estado de shock, envuelta en una sábana, con el rostro pálido y las manos temblando. Los médicos entraban y salían apresurados, los guardias murmuraban en los pasillos y nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Todo lo que podía sentir era el peso de la respiración desapareciendo. Y el silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Ella sabía. Lo que ocurrió esa noche jamás sería comprendido. Horas después le informaron el diagnóstico. El jeque Khalid había sufrido un ACV gravísimo y entrado en coma irreversible. La ceremonia había sido real. El contrato firmado. Pero la consumación, un enigma. Camille quedó aislada en uno de los cuartos del palacio, sin permiso para salir ni comunicarse con el mundo exterior. Como viuda, tendría derecho a una parte de la herencia, pero la cláusula era clara. El matrimonio debía consumarse. En los días siguientes se convirtió en un espectro dentro de las paredes doradas del palacio. Las sirvientas la atendían en silencio, los abogados la evitaban y los rumores comenzaban a surgir. Nadie sabía qué, de hecho, había pasado esa noche. Y Camille tampoco lo contaba, no por estrategia, sino por miedo, por vergüenza, por no saber cómo poner en palabras una noche que era, al mismo tiempo, un trauma y una liberación. Pasaron 3 meses con Khalid en coma, 3 meses en los que Camille no fue más que una viuda invisible. No hubo visitas, no hubo despedida, hasta que, una mañana sofocante, una asistente entró al cuarto y dijo, con la mirada impasible, «El jeque falleció esta noche». Sobre la mesa, un sobre negro con el sello de la familia real. Era el testamento, y en él, el nombre de Camille. Estaba escrito en destaque. La noticia se difundió como fuego. Ella, una joven europea de 19 años, recién viuda de un hombre que nunca la tocó, sería heredera de una fortuna incalculable. La prensa enloqueció. La familia del jeque se enfureció. Y Camille, una vez más, guardó silencio, porque esa fue la noche que nunca ocurrió. Pero ahora todo el mundo quería saber qué era lo que ella ocultaba. El testamento de Khalid fue leído por un abogado de expresión severa, traje oscuro y acento marcado. En presencia de miembros influyentes de la familia, el contenido causó asombro. Camille era heredera parcial de la fortuna del jeque. Además de una pensión vitalicia, recibiría propiedades, acciones y una casa en el sur de Francia. Todo era legal, firmado, registrado. Pero había un problema. Nadie sabía si el matrimonio había sido consumado. La cláusula de la consumación estaba allí, en letras pequeñas pero poderosas. Determinaba que, en caso de que el matrimonio no fuera físicamente concretado, Camille perdería cualquier derecho a la herencia. Y como el jeque jamás volvió a hablar, su silencio se convirtió en una sentencia ambigua. Nadie pudo probar nada, ni confirmar, ni negar. Y eso le dio a Camille el beneficio de la duda.
y la furia de una dinastía. Los hijos mayores de Khalid no aceptaron en silencio. Iniciaron un proceso judicial, reunieron abogados de varios países y comenzaron una guerra pública contra la joven viuda. La prensa recibía expedientes, artículos, rumores. Decían que Camil había embrujado al jeque, que había seducido a un hombre viejo y vulnerable, que todo había sido planeado para quitarles lo que les correspondía por derecho de sangre. Camil rechazó entrevistas, apariciones, defensas. Permaneció callada, escondida en el palacio, observando desde lejos cómo el mundo se derrumbaba sobre su imagen. Lo que la prensa no sabía, lo que los jueces no podían probar, ella tampoco quería revelarlo. Porque contar la verdad exigiría desnudar un dolor que aún no podía tocar. No era la heredera maliciosa que pintaban, pero tampoco se veía como víctima. Era solo alguien tratando de sobrevivir a una noche que nunca pidió vivir. Fue en ese momento cuando el nombre de él apareció por primera vez: Zahir ibn Khalid, el hijo menor del jeque. Educado en Londres, fluido en 5 idiomas, discreto e implacable. Mientras los hermanos gritaban en público, él preparaba su llegada con silencio y estrategia. Y cuando puso un pie en Marruecos, no era solo para proteger la fortuna de la familia. Era para descubrir qué, en realidad, había pasado con la mujer que su padre nunca tocó, pero que lo heredó todo. Zahir llegó discretamente, como un fantasma elegante que atraviesa los portones del pasado sin pedir permiso. Camisa blanca de lino, pantalón oscuro de vestir, un reloj caro en la muñeca y ni una sola sonrisa en el rostro. Traía consigo documentos, sospechas y un objetivo claro: entender quién era Camil y por qué su nombre estaba en el testamento de un hombre que decía no confiar en nadie. No asistió al funeral, no apareció en los periódicos. Durante los 3 meses en que su padre agonizó en coma, permaneció en silencio, reuniendo pruebas, recordando gestos, estudiando a la viuda en silencio. Pero ahora, con el padre enterrado y el nombre de ella esparcido por el mundo como la viuda millonaria de 19 años, Zahir necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba saber qué había detrás de esa historia que parecía tejida con demasiadas mentiras. El primer intento fue rechazado. Fue a la casa donde Camille estaba escondida en el sur de España y llamó a la puerta como cualquier extraño. Lo recibió un guardia de seguridad con acento marroquí y respuesta afilada: «Ella no está recibiendo visitas». Zahir no discutió, simplemente retrocedió. Sabía que forzar no funcionaría. Para arrancar la verdad, tendría que excavar con calma, y eso él sabía hacerlo muy bien. En los días siguientes, comenzó a frecuentar los mismos lugares que ella: la panadería, el sendero en la colina, la pequeña tienda del pueblo. Camille sentía su presencia incluso antes de verlo. Siempre estaba en el margen de su campo de visión, como una sombra refinada. No decía nada, pero sus ojos lo delataban. Él sabía quién era ella, o pensaba que sabía, y eso la mantenía en alerta. Poco a poco, el silencio entre ellos se fue transformando en un campo de tensión. Se intercambiaban miradas demasiado largas, palabras demasiado cortas. Zahir no era grosero. Era educado, casi gentil, pero en sus gestos había juicio, y en Camille resistencia. Sabía que él no estaba allí por justicia, sino para desestabilizarla, y aún así, una parte de ella, que no quería nombrar, ya comenzaba a inquietarse cada vez que él estaba cerca. El jardín siempre era silencioso en las tardes calurosas, pero aquella vez el aire parecía más denso. Camille regaba sus lavandas cuando sintió el peso de la mirada. Zahir estaba al otro lado de la cerca, apoyado, brazos cruzados. «Bonitas flores», dijo, sin ironía. Ella continuó su labor como si él fuera parte del paisaje, pero el corazón ya latía en un compás extraño. Ni miedo,
ni rabia, algo entre ambos. ¿Vas a quedarte en silencio todo el tiempo?, preguntó él, cruzando la puerta sin esperar invitación. Camille cerró la manguera y lo miró de frente. Él se acercó. Solo quiero entender, ¿qué pasó esa noche? Tú y mi padre, ¿de verdad ocurrió algo? La pregunta llegó como un golpe seco. Ella parpadeó despacio. ¿Y si digo que sí? Entonces, pruébalo. Sus palabras ardían. No había acusación, había desafío. Estaban demasiado cerca. El rostro de él buscaba el de ella, los ojos fijos, intentando descifrar el misterio que la rodeaba. Camille no retrocedió. Solo giró el rostro lentamente y dijo: «No tengo que probarte nada, y tú lo sabes». El silencio entre ellos gritó. No había viento, ni pasos, ni excusas. Solo había dos cuerpos inmóviles y un deseo contenido que amenazaba con explotar en cualquier segundo. Zahir respiró hondo. «Si mentiste, vas a perderlo todo». Camille mantuvo la mirada en la de él. «¿Y si dije la verdad, estás preparado para eso?» Él vaciló. Un segundo. Dos. Y luego bajó la mirada. No era debilidad. Era miedo de todo lo que empezaba a sentir. Porque lo que veía ahora no era una oportunista. Era una mujer herida, entera, silenciosamente invencible. Y eso le asustaba más que cualquier mentira. Antes de irse, llegó a levantar la mano, como si fuera a tocar su rostro. Pero no lo hizo. Se detuvo en el aire, suspendido. Y en ese gesto inconcluso estaba el beso más fuerte que jamás ocurrió. Un beso que quedó atrapado en el tiempo. Un silencio lleno de preguntas que ahora dolían en ambos. Zahir no pudo dormir esa noche. Algo en la forma en que Camille desviaba la mirada, en la firmeza con que sostenía el silencio, empezó a corroer sus certezas. Al día siguiente, condujo hasta la antigua casa de su padre, donde estaba la oficina que nadie más se atrevía a abrir desde la muerte del jeque. El aire allí era denso, cargado de incienso antiguo, cuero y secretos. No buscaba nada en especial, pero lo encontró todo. En un cajón secreto, detrás de una estantería falsa, había carpetas con documentos sobre empresas, inversiones, y sobre la bodega de la familia de Camille. Contratos fríos, sellados por empresas fantasma, mostraban que Khalid había comprado parte de la bodega años antes de la quiebra. Poco a poco, retiró inversiones, presionó a acreedores, manipuló proveedores. Fue él quien destruyó la base de la familia de la joven. Todo para, al final, aparecer como salvador. Pero lo que más heló la sangre de Zahir fueron los informes que venían junto con los documentos. Copias de correos electrónicos, fotos, incluso registros académicos. Camille, a los 17. Camille, en ferias de vino. Camille, sola. El jeque la vigilaba antes incluso de proponerle el matrimonio. Ella no fue una casualidad, fue una elección, fría, estratégica, un objetivo. El viejo lo planeó todo, destruyó para después poseer. No era amor, era control. Zahir se sentó en el sillón de su padre, con los ojos ardiendo. Por primera vez entendió. Camille no era culpable, era sobreviviente. Todo lo que él imaginaba, el engaño, la seducción, la manipulación, eran proyecciones de quien no quería aceptar que el verdadero monstruo podía haber sido su propio padre. La culpa dolía, y ahora el peso de defender el honor de la familia se volvía una carga imposible de soportar. De regreso a la posada, Zahir miró al techo durante horas. A la mañana siguiente hizo solo una pregunta a un antiguo abogado de la familia. ¿Por qué nadie cuestionó la consumación del matrimonio? El viejo respondió sin dudar. Porque levantar esa duda sería lo mismo que llamar impotente al jeque. Nadie quiso cargar con ese escándalo, ni sus hermanos, ni tú. Y fue ahí cuando Zahir se dio cuenta. Camille no heredó
La silenciaron con una herencia. Zahir regresó sin anunciarse. Ninguna palabra, ningún aviso. Simplemente cruzó el jardín como si sus pies fueran guiados por algo más fuerte que la razón. Camille ya lo esperaba. Estaba sentada en la terraza con una sábana blanca cubriéndole las piernas y un vaso de té en las manos. Su mirada estaba tranquila, pero había algo nuevo en ella, como si supiera que esa conversación sería diferente a todas las anteriores. ¿Es verdad?, preguntó él directamente sin rodeos. ¿Nunca tuviste nada con mi padre? Camille no dudó. Llevó el vaso a los labios, como quien saborea el peso de la pregunta. ¿Qué diferencia hace eso ahora?, respondió en voz baja. Mucha, dijo Zahir. Más de lo que imaginas. Entonces no, dijo ella al fin. Él nunca me tocó. El silencio que siguió era más fuerte que cualquier grito. Zahir permaneció de pie, sin moverse. Mentiste, pero no para beneficiarte. Mentiste para sobrevivir. Camille solo asintió. Sus ojos estaban firmes, pero el alma cansada. Dije lo que necesitaba para no ser destruida, y si no entiendes eso, no me busques más. Pero él sí lo entendía. Y lo que sentía ahora era algo que no esperaba. Culpa, arrepentimiento y deseo. Zahir se acercó despacio, los ojos fijos en los de ella. Ya no estoy aquí como hijo ni como juez, estoy aquí como hombre, un hombre que te debe perdón y que, aunque no quiera, ha empezado a admirarte. Camille lo miró en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, pero tampoco se alejó. Y en ese instante, entre el viento que movía las cortinas y el calor que subía del suelo, nació un nuevo lazo entre los dos. No de desconfianza, sino de reconocimiento. No hubo beso, aún no, pero hubo algo más fuerte, respeto. Y en el corazón de Camille algo se movió por primera vez en mucho tiempo. Algo que no sabía cómo nombrar, pero que parecía peligrosamente cercano, a la esperanza. En los días siguientes, Camille intentó actuar como si nada hubiera cambiado. Regaba las plantas a la misma hora, tomaba té con el mismo cuidado, evitaba los espejos como quien huye de un pasado que aún duele. Pero todo en ella estaba diferente, más alerta, más tensa, como si la visita de Zahir hubiera desordenado algo que pasó años intentando mantener intacto. Zahir, por su parte, no volvió en los primeros días. Ningún mensaje, ninguna sombra a la distancia, pero el vacío que dejó era mayor que su presencia. Camille se sentía extraña, no por la ausencia de él, sino por lo que esa ausencia despertaba. Falta. La noche del cuarto día él apareció, sin avisar. Camisa negra ajustada, rostro serio, ojos profundos de quien no ha dormido bien. Estaba diferente. Estaba decidido. «Vine a devolverte una duda», dijo él al verla en el jardín. Camille levantó la mirada confundida. Zahir sacó un papel doblado del bolsillo. Era un recorte de periódico antiguo. «Viuda española hereda fortuna de jeque árabe tras misteriosa noche de bodas». Ella se congeló. Sabía exactamente cuál era. «¿Fuiste tú quien plantó esto en la prensa?» «No fui yo», respondió firme. «Pero te beneficiaste». Silencio. Denso, doloroso. Ella no respondió. Y eso bastó. Zahir se acercó. No con rabia, sino con algo más profundo, herida. «Eres buena en esto», dijo él con voz ronca, «en no decir nada, y aún así volver locos a todos». Camille quiso huir, pero se quedó. «Deberías odiarme», dijo ella. «Debería, pero no puedo». El espacio entre ellos se evaporó. El cuerpo de él tan cerca que ella sentía el calor. «Tú tampoco me odias». Ella no respondió. «Dices que no me quieres, pero no me alejas». Y entonces, finalmente, el beso. Fue firme, fue ardiente, estaba lleno de todo lo que nunca se dijo. Ella intentó resistirse, por orgullo, por miedo, por instinto, pero cedió.
porque en el toque de Zahir había más que deseo, había perdón, había respeto, y esa noche sofocante, en la habitación en penumbra, no hicieron el amor con el cuerpo, lo hicieron con el alma. Los días pasaron como si el mundo exterior no existiera. La casa parecía respirar con ellos, la habitación, el jardín, la terraza silenciosa. Camille y Zahir se amaban con una urgencia silenciosa, casi diaria. No era solo deseo, era necesidad. No hablaban mucho, pero se tocaban como si hablaran un idioma solo suyo. Era una intimidad silenciosa que reemplazaba cualquier promesa. Pero algo dentro de ella empezó a cambiar. Primero fue una leve náusea por la mañana, después el cansancio fuera de hora. Y por último, el retraso. Camille contó los días en silencio, luego volvió a contarlos. Y cuando miró al techo de la habitación en una madrugada cualquiera, con las manos sobre el vientre, entendió lo que ya sabía. Estaba embarazada. Pero lo que debería ser alegría era pavor. No se lo contó a Zahir, no por vergüenza sino por miedo, porque la maldita cláusula aún resonaba como una amenaza. Si queda embarazada antes de un año de la muerte del marido, la heredera pierde el derecho a la herencia, salvo en caso de hijo reconocido por el fallecido. Pero Khalid estaba muerto, y Camille jamás fue tocada por él. Si descubrían la verdad, lo perdería todo. No solo el dinero, sino la seguridad, la propiedad y tal vez hasta a Zahir. Intentó mantener la rutina. Sonrió cuando fue necesario. Preparó el té a la misma hora. Pero Zahir se daba cuenta. Ella comía menos, dormía poco, y su cuerpo, que él conocía con precisión, empezaba a revelar el secreto. Primero un toque más firme en el vientre. Luego, una mirada esquiva, un silencio donde antes había deseo. La tercera vez que corrió del jardín al baño, él no preguntó, pero lo sabía. Esa noche, cuando él la abrazó por detrás en la terraza, el cuerpo de ella estaba más tenso. «Estás distante», dijo él. «Solo cansada», mintió ella. Pero el secreto ya crecía entre ellos. Latía en silencio, se movía. Y Camille, aun con todo el miedo del mundo, sabía. No podría ocultarlo por mucho tiempo. Camille estaba de pie frente a la ventana, vestida con un camisón ligero que delineaba su cuerpo delgado. La tela se pegaba sutilmente al vientre, y el volumen, aunque discreto, ya era visible. Zahir la observaba desde lejos. Su mirada no era de juicio, era de confirmación. Entró en la habitación sin golpear, silencioso, pero sus ojos gritaban. «¿Hasta cuándo pensabas ocultármelo?», preguntó con voz cortante. Camille se volvió despacio, el rostro pálido, los ojos llenos de lágrimas. «¿Iba a contarte? ¿Cuándo? ¿Después de que fuera demasiado tarde?» Tenía miedo. ¿Miedo de mí? Ella dudó. Respiró hondo. De los dos. Zahir se dio la vuelta, se pasó las manos por el cabello, caminó hacia la puerta y se detuvo. Se volvió otra vez, ahora con dolor en los ojos. «Me lo ocultaste». Camille, temblando, se acercó. «No sabía cómo decírtelo. Cuando me di cuenta, ya era tarde, y no quería perder todo». Él la miró por un momento que pareció eterno. Luego, en un susurro, «No tengo dudas de que ese hijo es mío. Lo que me duele es saber que pasaste por esto sola». Ella apoyó la frente en su pecho, lloraba, no de culpa, sino de alivio, y él la abrazó como quien protege algo sagrado, pasó la mano por su vientre, la curva casi invisible, y murmuró, «Van a intentar quitarte esto, pero no lo lograrán». Camille cerró los ojos, sintiendo el calor de su piel, y por primera vez en semanas se sintió segura. Esa noche no volvieron a hablar del tema. Se sentaron lado a lado en el suelo de la habitación. Él sostenía su mano como quien sostiene un futuro, y aunque el mundo allá afuera preparara su próxima ofensiva, allí todo estaba en silencio. El silencio bueno. El silencio de quienes no necesitan decir nada
para prometerlo todo. La noticia del embarazo no permaneció en secreto por mucho tiempo. Las sirvientas murmuraban, las miradas se multiplicaron y las preguntas que antes venían disfrazadas, ahora venían con filo. Está más pálida, está más redondeada, está escondiendo algo. En menos de una semana, 2 de los hermanos de Zahir reaparecieron en la propiedad. No vinieron por cortesía, vinieron por control. Uno de los abogados más antiguos buscó a Zahir en privado. La voz era baja, pero cargada de peso. Si esto se confirma, entiendes el impacto político, ¿verdad? Zahir solo respondió con la mirada, esa mirada firme que no debía explicaciones. Esa misma tarde convocó una reunión. La sala estaba llena, tíos, primos, hermanos, herederos, juristas, y el silencio que cayó cuando él entró era de plomo. Vestía de negro. La mirada era de acero. Camille está embarazada. El hijo es mío. Hubo un murmullo, pero él no se detuvo. Y cualquiera que intente hacerle daño a ella o a este niño, tendrá que pasar por mí. Respiró hondo. La voz firme, pero cansada. Nunca aceptaron que ella existiera, ahora tendrán que aceptar que permanezca. Se dio la vuelta y salió, sin escuchar las respuestas. Sabía, la guerra solo había comenzado, pero la decisión más difícil no vendría de la familia, vendría de Camille. Ella estaba sentada en la terraza, los pies descalzos, cuando Zahir volvió de la reunión. «Deberías odiarme», dijo ella, «por lo que me vi obligada a vivir y por lo que me convertí». Zahir se sentó a su lado. «Odié al mundo por haberte dado tan poco. Odié a mi padre por haberte destruido poco a poco, pero a ti, no». Camille giró el rostro sorprendida. «Entonces, ¿por qué me quieres ahora?», susurró. Zahir sonrió levemente, esa sonrisa rara que era solo para ella. «Porque ahora quiero elegirte, con o sin fortuna, con o sin nombre». Camille sintió el nudo subirle a la garganta, pero no lloró. Ya no era la joven vendida como mercancía, ni la viuda protegida por un testamento. Era dueña de sí misma, y aún así, aun siendo libre, respondió: «Entonces elígeme, pero solo si es por mí, no por miedo, ni por reparación». Él la miró, apoyó la frente en la de ella, y en ese instante todo quedó decidido. El amor ya no necesitaba armaduras, solo espacio para volver a empezar. La boda no ocurrió en palacios, ni fue transmitida por redes sociales. Ocurrió en el patio trasero de una casa blanca, con ventanas azules, en la costa sur de España. Sin invitados, sin vestido de novia, sin anillo con piedras preciosas. Camille llevaba una túnica clara, el cabello suelto y los pies descalzos. Zahir vestía una camisa de lino y una sonrisa serena. Fue la boda más sencilla y la más verdadera de su vida. No hubo discurso largo. Cuando el juez local terminó los trámites, Zahir se acercó en silencio. Primero besó su frente, con reverencia. Luego los labios, con firmeza y verdad. Las manos se tocaron con calma, y el sí se dijo bajito, como una oración, porque no era cuestión de estatus, era cuestión de elección. Camille firmó la renuncia. Renunció a casi todo lo que había heredado como viuda de Khalid. Se quedó solo con la antigua bodega de la familia, el único pedazo de su historia que realmente quería salvar. Zahir se negó a tocar lo que era de ella. «No estamos aquí para repetir lo que ya se hizo. Estamos aquí para hacerlo diferente», dijo él. En la nueva casa, la vida tomó un ritmo distinto. Camille se despertaba temprano, se sentaba en la terraza con un té caliente, sentía los pies descalzos en la cerámica y el sol tocando su piel con respeto. Zahir preparaba el café, pasaba la mano por su vientre antes de cualquier palabra y luego la besaba con calma. El bebé crecía en silencio, sin contrato, sin amenaza, sin miedo. Y allí,
Entre lavandas y brisa marina, por fin entendió qué era el amor. No era posesión, era paz. Esa noche, sin prisa, él entró al cuarto y la encontró sentada en la cama. Camille lo esperó en silencio y dijo: aquella noche, la que debía haber sido la primera, no fue mía, fue una pesadilla, pero esta sí lo es. Zahir se sentó, tomó sus manos y respondió: entonces deja que esta sea la única que importa, la nuestra. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, compártela con alguien que cree en el amor y escribe aquí en los comentarios: ¿tú crees que todo nuevo comienzo puede sanar una herida antigua? Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue con nosotros, porque aquí en Sentimientos a Flor de Piel, cada video es un viaje a historias que transforman y cada lágrima que cae es una esperanza que renace.